La palabra de Dios permanece para siempre. A continuación, disfruta a Jesús llegando a tu vida a través de la palabra de Dios. Bueno, 4 cositas antes de empezar el tema. Primero, qué chismoso es Facebook, ¿verdad? Uno no puede poner nada en Facebook porque todo el mundo se da cuenta. Segundo, si me van a dar regalo, por favor, a nombre del pastor Hugo Díaz, no a nombre de Hugo Hernández, porque Hugo Hernández siempre anda ahí tomando mi nombre, entonces. Así que póngalo en mayúscula para que sepa que va a llegar a su destino final. Hermanos, vea, cuando me invitaron para la campaña, yo sabía que mi cumpleaños iba a caer en esta fecha, estando con ustedes. Y Dios sabía que yo quería celebrar mi cumpleaños junto con salvadoreños. Así que vean, Dios me complació este día. Y vean, voy a contarles qué hice todo el día. Primero, vean, desde las 5 de la mañana, Dios me levantó temprano para un culto que tengo todas las mañanas. Mauricio está conmigo en ese WhatsApp que tenemos un culto. En la mañana estuvimos temprano. Luego atendí varias llamadas. Luego a las 11 de la mañana fuimos con la hermana Cristina a hacer una visita donde este sábado 2 preciosas almas van a entregar su vida a Cristo Jesús. Así que el Señor nos tuvo ocupados. La hermana Cristina, sin saberlo, hizo un almuerzo delicioso. Y tuve la dicha de estar con el pastor, con el otro pastor Hugo Hernández, estuvimos comiendo, con Gerson también. Vean, estuvimos ahí, celebramos. Y la hermana Cristina hizo un almuerzo que hasta ustedes hubieran caído en pecado conmigo. Era irresistible no comer. ¿Quieren saber qué es? No, porque van a caer en pecado, mejor no. Hermana Cristina hizo pupusas ahora en el almuerzo. A ver, cayeron. Así que fue sin querer queriendo, no sabía ella, pero desde ayer había programado, iba a hacer pupusas. Yo decía, ¿cómo es Dios, verdad? Va a consentirme dando pupusas este día de cumpleaños. Y en la tarde el hermano Naín me trajo acá para grabar una serie que estamos grabando especialmente para ustedes, una serie del programa del Departamento de Obra Misionera. Me trajo temprano aquí. Imagina, este día, en vez de dormir, porque estaba recién nacido, es cuando más he trabajado. Así que nos trajo. Y el hermano Naín ya grabamos 2 y ahorita que ustedes se van nos quedamos, vamos a grabar, si podemos grabar 3 para dejar una serie de 5 para ustedes, para Obra Misionera, porque necesitamos evangelizar digitalmente. Así que esa serie ya estamos grabando en eso. Los que vinieron temprano vieron que el hermano Naín tenía aquí todo un estudio de filmación y todo el asunto. Así que este día le hemos pasado muy bien para honra y gloria de Dios, trabajando en su causa. Así que vamos al estudio de la palabra de Dios y gracias a Dios por este nuevo año que nos da y especialmente por haber conocido a muchos de ustedes. Es un gusto conocerlos y mi deseo grande es que podamos estar juntos con Jesús por toda la eternidad. Vamos al pasaje bíblico, libro de Lucas, capítulo 8, una historia de 3 versículos, pero 3 grandes lecciones. Así que vamos rápidamente. Y esto tiene que ver con nosotros como cristianos. Vean bien, nosotros que tenemos tiempo de estar en la iglesia, cuando leemos eso, pasamos por alto varios detalles que no ponemos a pensar. Por eso vean que cuando, por lo menos su servidor, cuando se para acá, yo tengo que dedicar hasta 4 horas para estudiar el texto. Porque yo tengo que orar, leer el texto hasta 7 veces. Y cada vez que yo voy leyendo, le voy sacando una lección, ¿ve? Y hoy quiero compartir con ustedes de 3 versículos, 3 grandes lecciones. Vamos al libro de Lucas, capítulo 8, versículo del 22 al 25, ¿ok? Lo que fue la lectura bíblica. Y vamos a ver que Dios quiere hacer algo nuevo con nosotros. Aconteció un día que entró en una barca. ¿Quién entró en la barca? Jesús. ¿Con quién? Con sus discípulos. Vea, la vez pasada que vimos el tema, Jesús mandó a los discípulos, pero ahora va a entrar Él. Él va a entrar en la barca con sus discípulos. Son 2 historias. En una los manda solo y los probó. Ahora Él va con ellos. Entró Jesús en la barca con sus discípulos y les dio la orden
¿Cuál fue la orden? Pasemos al otro lado del lago. ¿Y qué pasó? Y partieron. Versículo 23. Pero mientras navegaban, ¿qué pasó con él? Él se durmió. Y se desencadenó, ¿qué cosa? Una tempestad de viento en el lago. Y se anegaban y peligraban. Versículo 24. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, ¿cómo le decían? Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, ¿qué pasó? Reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo ¿qué cosa? Gran bonanza. Versículo 25. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros. ¿Qué decían? ¿Quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda? ¿Y qué pasa? Y le obedecen. Saquemos 3 lecciones con el corto tiempo que tenemos. Primera lección de este pasaje bíblico. Dios nos prueba para ver si confiamos en su palabra. Dios nos va a probar a ver si es verdad que nosotros confiamos en ¿qué? En su palabra. ¿Cuál fue la palabra que dijo Dios? Versículo 22. ¿Qué dijo? Pasemos al otro lado del lago. Una pregunta. ¿Iban a llegar al otro lado del lago? ¿Sí o no? Iban a llegar. ¿Qué tenían que hacer ellos? Confiar. Ahora la pregunta, ¿le dijo Jesús cómo iban a llegar? No. Él no les dijo que iban a llegar secos. No les dijo que iban a llegar bien catrín. No les dijo que iban a llegar bien chaineados. Bien se acuerdan de las palabras en El Salvador, ¿verdad? Jesús no les dijo que iban a llegar secos. Tampoco les dijo que iban a llegar ¿cómo? Mojados. La orden de Jesús era, pasemos al otro lado ¿de qué? Del lago. ¿Cómo iban a llegar? Jesús no les dijo. Jesús tenía que probar si realmente ellos confiaban en la palabra de Dios. Ahora, una lección dentro de este mismo, número 1, tenemos que aprender varias cosas. Primero, nosotros necesitamos obedecer a la palabra de Dios y practicarla. Dios no nos ha dado la palabra de Dios ni la Biblia para que nos pongamos a cuestionar ni a estar racionalizando por qué sí o no. El problema es que vivimos en una generación donde ahora todo cuestionamos. Jesús les dijo por qué tenían que pasar al otro lado del lago. ¿Les dijo? No. ¿Qué les dijo? Pasemos al otro lado. Se acabó. ¿Qué tenían que hacer ellos? Se acabó. Tenían que obedecer. Ahora, escuchen lo que les voy a decir. A Satanás no le importa cuánta verdad bíblica aprendamos mientras no la vivamos. ¿Entendieron eso? A él no le importa cuánta verdad bíblica nosotros sepamos, mientras no, ¿qué cosa? La vivamos. La verdad que está solo, escuchen bien, en la cabeza es teórica y nunca llegará al corazón hasta que sea practicada en nuestra vida. El gran problema es que nosotros escuchamos todo, lo tenemos acá, pero no lo llevamos al corazón, no lo llevamos al corazón. No hay un cambio, una transformación, a menos que la llevemos ¿a dónde? A la práctica. Satanás sabe que la verdad teórica no es peligrosa, pero la verdad activa, ¿qué pasa? A eso le teme él. Por eso la Biblia dice que no debemos ser solo oidores,
sino ¿qué cosa? Hacedores ¿de qué? De su palabra. La mayoría de veces Dios permitirá que los problemas vengan a nuestra vida para probarnos si realmente hemos aprendido a confiar en su palabra. Cuánto sé no es el problema. Cuánto he aprendido y he cambiado es lo que voy a demostrar en la prueba. ¿Por qué creen ustedes que antes de hacer un examen práctico usted tiene que hacer un examen ¿qué? Teórico? ¿Y dónde usted se prueba que usted aprendió la teoría? ¿En un examen en la computadora? Tal vez sí, pero es apenas un 20, 15 o 20%. Pero el 80% de que usted va a ser un buen conductor no va a depender de toda la teoría, aunque es importante, sino que va a depender ¿de qué? De cuánto usted pase el examen práctico. Un enfermero o un doctor pasa toda la vida en 10 o 8 años en una universidad y luego tiene que ir a un hospital a hacer un año social, un año para probar que todo lo que aprendió realmente, ¿qué cosa? Lo sabe. Un profesor lo mandan a hacer práctica, un administrador pasó primero por la universidad, pasó tanto tiempo sentado, ahora le dicen, venga, ahora practíquelo. Y vamos a ver si usted aprendió. Lo que usted tiene ahora en teoría, ahora usted lo va a llevar ¿a dónde? A la práctica. Y el problema es que nosotros necesitamos reconocer varias cosas. Primero, vean bien, y es aquí donde nosotros debemos de tomar en cuenta. Número 1, los discípulos fracasaron, escuchen bien, porque en la prueba no creyeron a las palabras de Jesús. Jesús les dijo que pasaran al otro lado del lago. ¿Iban a llegar al otro lado del lago? Sí. Entonces, ¿por qué dudaron? Ahora, vean bien. No creyeron en la palabra que decía, pasemos al otro lado del lago. Cuando tú no llevas la palabra de Dios a tu vida, el problema es que comenzamos a dudar. Ahora yo pregunto, hermano, ¿Jesús estaba al control de la barca, sí o no? Aun cuando Jesús estaba dormido, ¿Él estaba al control de la barca? Ahora, el problema de los discípulos no era la tormenta, era su incredulidad. ¿Cómo lo sabemos? Porque ellos no confiaron en la palabra de Dios. Si ustedes ven el pasaje, dice, maestro, maestro, ¿no ves que perecemos? ¿Y cuál había sido la orden de Jesús? Que pasaran al otro lado del lago. ¿Iban a llegar? Sí. Ahora yo pregunto, ¿la barca estaba siendo azotada por los vientos? Sí. ¿El agua había entrado a la barca? Sí. ¿La barca se podía hundir? Nadie dijo nada. ¿La barca se podía hundir? ¿La barca se podía hundir? La barca no se podía hundir. ¿Quién iba en la barca? Y vean lo que dice el texto. Vuelvan otra vez a Lucas 8:22. Dice, y Jesús entró en la barca. Ahora la pregunta, ¿quién es Jesús? La barca no se podía hundir. Ahora, ¿cuál fue la actitud de Jesús en la barca? ¿Y qué pasaron a hacer aquellos, los 12 discípulos? Estaban que se morían, sacaban el agua, peleaban con los vientos, las velas y todo. ¿Y qué hacía Jesús? Porque el Padre le había dicho que iba a llegar ¿a dónde? Al otro lado del lago. Y si Dios le había dicho que iba a llegar al otro lado del lago, ¿Jesús iba a llegar, sí o no? Sí. Entonces, ¿qué tenían que hacer los discípulos también? Bueno, si el maestro está dormido, entonces ¿qué hagamos nosotros? Sentémonos, acostémonos, porque esta barca no está en el control mío. La barca está en las manos de Dios. El problema es que nosotros vemos la tempestad. Y el problema no era la tempestad. El problema era, ¿confío yo en la palabra de Dios? La barca no se iba a hundir, Jesús iba en la barca. Ahora vean bien, pregunta que debemos hacernos nosotros ahora. ¿Quién es el que va en la barca? Es interesante lo siguiente. Vean ahí,
Lucas 8, versículo 24. Vean, hay una expresión muy interesante. Lucas 8, 24 nos da una gran lección. La pasamos por encima, pero es muy interesante. Lucas 8, 24 dice que cuando estaban ellos ahí lidiando con todo, dice que se acordaron del maestro y vinieron. ¿Y qué dijeron? ¿Cómo dijeron? Maestro, maestro. Ahora, interesante. Para muchos Jesús simplemente es un maestro. Los discípulos no habían llegado a tener una estrecha relación con Él. Lo miraban simplemente como ¿qué? Como un maestro. ¿Cuál hubiera sido la actitud de ellos? No le hubieran dicho maestro. ¿Qué le hubieran dicho? Señor, mi Dios. Pero le dijeron ¿cómo? Maestro. Vean que la relación de ellos era discípulo y maestro. Sí, era verdad que esa era la relación que tenían con ellos. Pero Dios quería que se profundizara más. Que dejaran de ver sencillamente a Jesús como un maestro y lo aceptaran como su único y suficiente Salvador. Muchas veces en la vida cristiana vemos a Jesús como un maestro, el gran maestro de Galilea, el carpintero de Galilea. Pero la pregunta, ¿es Jesús nuestro único Salvador? ¿Es Jesús tu amigo íntimo? Los discípulos habían navegado, pero vean cuando en el momento de la desesperación solo dijeron, maestro, maestro, sálvanos. No le reconocieron como su Señor, sino solo como ¿qué? Como su maestro. Ahora, yo quiero que ustedes vean algo muy interesante. El problema de los discípulos es que no obedecieron la palabra de Dios. Vieron más la tempestad que la palabra de Dios. Y cuando usted mira la tempestad, grita como los discípulos, perecemos. Hermano, ¿tú puedes perecer cuando Jesús está en tu barca? No puedes perecer si tú confías en la palabra de Dios. Ahora, yo quiero que avancemos a lo siguiente. Vean bien. El problema de hoy en día es que nosotros sufrimos todos los problemas por varias razones. Los problemas no son la situación que nosotros estamos viviendo. El problema es si nosotros tenemos claro, si confiamos en un Dios Salvador. Yo pregunto, díganme una cosa. ¿Dios tiene el poder para suplir mis necesidades, sí o no? ¿Dios tiene el poder para curar mis enfermedades, sí o no? Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Por qué cuando flaqueamos nos desesperamos? Señor, perecemos. Porque no hemos tenido una relación íntima ¿con quién? Con nuestro Dios. Somos como los discípulos, maestro. Y muchos solo lo ven como maestro, pero no lo ven como mi Señor, como mi Dios. Dios quiere que tengamos una relación interna, estrecha con Él, que no solo lo vea como mi maestro, sino que lo vea como mi Señor y mi Dios. Ahora yo pregunto, ¿Dios tiene poder para solucionar todos esos problemas? Sí, hermanos. Vean, podemos poner varios ejemplos, solo tomemos un ejemplito nada más. Todas nuestras necesidades. Jesús fue claro en un sermón cuando dijo, vean, les voy a poner un ejemplo, cómo es el Padre Celestial. Ustedes se desesperan por la comida, por la bebida y por el vestido, dijo Jesús. Pero las aves del cielo no siembran, no cosechan, no guardan en graneros. Y pregunta Jesús, ¿quién los alimenta? El Padre Celestial. Y si el Padre Celestial sostiene a un pajarito y le da todo, ¿cuánto más vosotros que valéis mucho más que los pájaros? Ahora, hermanos, ¿Dios está pendiente de nuestros cuidados, sí o no? Dios está pendiente de nuestros cuidados. Él está. Hay un versículo que dice, joven fui y he envejecido y no he visto a ningún justo, ¿qué cosa? Desamparado, ni que su simiente mendiguen que sea un pedazo de qué. Dígame en la Biblia, ¿dónde un hijo de Dios aguantó hambre? ¿Cumplió Dios su palabra, sí o no? Veamos un ejemplo. Elías, cuando estaba siendo perseguido, Dios lo mandó a un arroyo de Querit.
Ahí tomaba agua. ¿Y cómo lo alimentaba Dios a Elías? Le mandaba ¿qué cosa? Cuervos. Y cuando se secó el arroyo, le dijo, levántate y vete a Sarepta. Y ahí hay una viuda que te va a mantener. Y yo me imagino que Elías cuando llegó a Sarepta ha de haber dicho, me va a salir una viuda millonaria, una viuda rica. Porque Dios no le dijo cómo era la viuda. Le dijo, vete a Sarepta, ahí tengo una viuda que te va a alimentar. Y yo me imagino que Elías ha de haber dicho, oye, esta mujer va a tener plata, voy a ir a un hotel 5 estrellas y todo asunto. Y cuando llega a la ciudad, ¿qué está haciendo? Juntando unos chiribiscos, como dicen allá en El Salvador, unos palos, unos chirriones y todo asunto. Los estoy recogiendo para quemarlos. Solo tengo un puñado de harina y un poquito de ¿qué? Para mezclarlo, hacer la torta, ponerla al horno, partirla, darle a mi hijo y darme a mí. Y después ¿qué cosa? Morir. Y Elías se queda. Y esta es la viuda que Dios me mandó para que me mantenga. Si esta viuda no tiene ni para comer ella. Hermanos, es que no era la viuda. Elías tenía que aprender a confiar que quien le iba a dar de comer no era la viuda. ¿Era quién? Pero que en la necesidad que estaba viviendo Elías podía ser bendición para esa viuda. Porque cuando Elías llegó a esa casa, la viuda era una pagana. No creía en quién. En Dios. Pero cuando Elías dejó esa casa y le dijo, levántate y ahora vete y encuéntrate con Acab, esa mujer creía en el Dios del cielo. Hermanos, no son nuestros esfuerzos o fuerzas que hacen que nosotros vayamos y comamos. Yo como porque yo trabajo. Por eso Deuteronomio dice, acuérdate quién te da qué cosa, las fuerzas para trabajar, no te olvides quién te da de comer. Ese es el poder de Dios. Tenemos que aprender a confiar en la palabra de Dios. Elías tuvo que levantarse e ir. Y aunque parecía que no era eso, Dios le dijo a través de Elías a esa mujer, ¿qué le dijo? Si tú confías en Dios y me das a mí primero, no te va a faltar la harina ni el aceite hasta el día que vuelva a llover. Y yo me imagino que esa mujer sacaba harina, sacaba aceite, sacaba harina. Oiga, ese recipiente donde estaba la harina no escaseó hasta el día que volvió a llover. Ahora, hermanos, pregunta, ¿Dios cumple su palabra, sí o no? Dios cumple su palabra. Ahora, yo quiero que vayamos a la segunda lección. La primera lección que vemos es que Dios nos prueba para ver si confiamos en su palabra. Segunda lección de esta noche. Hermanos, la tormenta puede proveer un escenario para un milagro grande. Dios siempre ha trabajado. Cuando todo está perdido es cuando Dios ha trabajado. Por eso debemos de entender dos cosas. Primero, la tormenta no tomó a Jesús por sorpresa. No dice la Biblia que Jesús se despertó azorado o que se despertó y que vio y de momento estaba asustado. La tormenta no tomó en sorpresa a Jesús. Jesús lo había dicho en su palabra. Pasemos al otro lado de ¿qué? Del lago. Eso quiere decir que Jesús ya sabía que la tormenta iba a venir. La barca estaba en control si Jesús está en la barca. Él tenía totalmente la buena intención de que vieran que esta oportunidad se podía hacer un gran milagro. A veces nosotros cuando vienen los problemas, tenemos una enfermedad, vamos a Dios en oración y lo que hacemos es quejarnos y quejarnos y quejarnos. Dígame, sean sinceros. ¿Cuándo fue la última vez que usted buscó a Dios y se arrodilló y en vez de pedirle, usted comenzó a agradecerle a Dios? Pocas veces hacemos eso. A veces pensamos que Dios es como un cajero, 7/24, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Solo oramos ¿para qué? Pedir, pedir y pedir. ¿Y cuántas veces hemos dicho, Señor, hoy esta noche, esta mañana no te quiero pedir nada? Quiero agradecerte por lo bueno que tú has sido. Pocos hacemos eso.
Y muy pocas veces somos agradecidos con el Señor. ¿Se acuerdan cuando Jesús sanó a 10 leprosos? Y los sanó y se fueron. Y Jesús se les quedó viendo. ¿Y qué pasó a medio camino? Uno se paró y se regresó. Y se vino y se arrodilló y le dijo, Maestro, te doy gracias. Y Jesús le pregunta, ¿no fueron 10 los que sané? Y el que volvió ni siquiera era judío, era un extranjero. A veces es nuestra actitud. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios por todo. Se dice que Spurgeon, el famoso pastor del siglo XVII, dice que venía con su familia y cuando salió al encuentro de él un ladrón y le puso un cuchillo y le robó todo. Y entonces los hijos llegaron asustados, la esposa asustada. Entonces cuando entró Spurgeon a la casa, llamó a su familia a la sala y vino y dijo, vamos, oremos al Señor. Y cuando oró, Spurgeon decía, te doy gracias, Señor, porque fuimos nosotros a quienes fuimos asaltados. Te damos gracias porque nos asaltaron a nosotros. Cuando terminó la oración, los niños no se levantaron y le dicen, papá, y tenemos que agradecerle a Dios cuando nosotros fuimos las víctimas del asalto. Entonces Spurgeon dijo, sí. ¿Por qué? Porque hasta en ese asalto Dios demostró que Dios nos cuida. A veces pensamos y nos vamos a quejar y decimos, me perdí esto, me echaron del trabajo. Hermano, si Dios te quitó un trabajo es porque Él tiene algo preparado mejor para ti, hermano. En vez de quejarte, ve y agradecer, gracias, Señor. Tú me quitaste de trabajo, tú me vas a dar otro trabajo mejor. Si cerró Dios una puerta es porque Él está preparando un portón para dártelo a ti. Pero tenemos que aprender que en los momentos más difíciles es cuando Dios actúa. Señor, tengo un cáncer. El doctor me ha dicho que compre la caja, que firme el testamento y que me declare muerto. Y vea, la palabra de un ser humano te pone a temblar. Y siempre cuando he llegado y me han dicho, pastor, ¿qué hago? Hermana, hermano, la última palabra no la tiene el doctor, la tiene Dios. Y yo he visto casos. Tengo un hermano que le dijeron que 3 meses iba a vivir y que comprara todo. Y el hermano fue, se postró, oró toda una noche. Y ahorita lleva 18 años vivos todavía. ¿Lo escuchó Dios o no lo escuchó? Ahí está, porque Dios es poderoso. Dios quiere que nosotros, el momento, las circunstancias que estamos viviendo, es el momento donde Dios puede hacer un gran milagro. Vean, hay muchos hermanos que no vienen al templo por el asunto de migración, pero van a trabajar todos los días. Y hoy en la mañana que salimos con la hermana Cristina a buscar, oramos, salimos, y antes de la mañana yo decía, Señor, este día es tuyo. Vamos a estar donde tú y yo, donde nosotros estemos es porque tú y nos quieres tener. Amén. Y en la mañana venimos, parqueamos el carro del pastor aquí. Y la hermana Cristina no me va a dejar mentir, que ella misma dijo, vea, ahí va la migra. Y pasé enfrente. Ni nos vieron. No nos quieren. ¿Y saben por qué no nos quieren? Por esta razón, porque cuando tú te pones en las manos de Dios, Dios manda a todos los ángeles para que te cuiden. Eso es todo. Y Dios te va a poner donde Dios quiere utilizarte. Ahí estábamos parados, ahí pasaron la migra enfrente de nosotros y nosotros estábamos viéndolos y pasaron ahí. Bueno, yo no los vi, la hermana Cristina fue la que los vio. Me dijo, pastor, ahí va la migra, y va. No nos vieron, no nos quieren, dije yo. Hermanos, Dios en cada circunstancia, Dios quiere demostrar que Él tiene el poder. Nosotros tenemos que confiar en Dios. Por eso cada circunstancia que estés viviendo tiene que demostrar que hay un Dios poderoso. Ahora, lo que tenemos que hacer es que en nuestra barca tiene que ir ¿quién? El control de la barca no la tenés vos, no la tengo yo. Si el control de la barca estuviese en nuestra mano, tiempo nuestra barca estuviera hundido. Porque el ser humano es mal piloto. Es mal marinero. Por eso nuestra vida tiene que estar en las manos de ¿quién? De Dios. Ahora, hermanos, no veamos el peligro y la catástrofe. Veamos que hay un Dios que puede hacer un milagro. Ahora yo te pregunto, ¿tu Dios es el Dios de lo imposible? El mío sí. ¿Y el tuyo? Lo que para el hombre es imposible, para Dios, ¿qué pasa? Todo es posible.
Todo es posible. Voy a contarles esta experiencia para que ustedes vean. Dios prueba lo que nosotros sabemos. El día sábado es el día del Señor, ¿sí o no? Y allá Samuel dice, yo honro, dice Dios, a los que me honran. Mi papá por 40 años trabajó en el sistema de red pública de hospitales en El Salvador. Mi papá trabajó, los primeros años trabajó en el hospital ahí Santa Gertrudis, creo que se llama el de San Vicente, todavía se llama así, no sé si se llamará así. Él empezó y comenzó ahí en San Vicente lavando e hirviendo jeringas, porque si se acuerdan antes las jeringas eran de vidrio, no eran de esas desechables como ahora. No, había la parte de abajo del hospital, allá tenían que lavarlas, mandaban una cubeta, las sacaban, las lavaban y tenían que hervirlas, después tenían que volverlas a poner así, las estaban desesterilizando y las volvían a enviar. Y ahí empezó y después alguien le dijo, ¿tú quieres aprender enfermería? ¿Sí? Y se fue metiendo y metiendo y es una larga historia. El asunto es que después se trasladó para la capital y en la capital, cuando llegó, lo recibió una bella y linda jefa. La bella y linda jefa había sido ex adventista. Y como hay un dicho que dice que para que soque, la cuña tiene que ser del mismo palo. Entonces vino y le dijo, vea, mi papá se llamaba Manuel Díaz. Entonces le dijo, venga para acá, don Manuel, le dijo, vea, doctor, le dijo, usted, este es su horario. Entonces vino y le dijo, usted tiene que venir a trabajar los sábados. Entonces mi papá le dijo, yo no voy a venir los sábados. Primero usted ya sabe, mi papá ya la conocía que había sido exadventista. Ella se fue con un resentimiento con la iglesia. Y después de haber estado en la iglesia, resentida, criticaba a la iglesia. Y ustedes saben que no hay peor enemigo de la iglesia que aquel que una vez estuvo en la iglesia. Y criticaba a la iglesia y todo. Entonces cuando llegó, que no eran muy amigos en ahí, pero tenían la relación patrono-empleado. Así que llegó y le dijo, este es el horario que usted tiene que venir a cubrir. ¿Qué va a hacer? Descuéntemelo. Descuénteme todos los sábados, pero yo no voy a venir. ¿Ok? Pero busque otro. No, porque si yo no voy a violar el sábado, ¿para qué voy a poner a otro que lo viole? Pero el otro no es adventista, no importa. Descuéntemelo. Yo no le estoy pagando a nadie, descuéntemelo a mí. Entonces la mujer se le quedó viendo con una cara de, ya vamos a ver. Pasó el año. Lo que interesante fue que mi papá recibía el cheque completo todos los meses. Le depositaban el cheque y no se descontaba ni un sábado. Cuando mi papá iba a salir de vacación, la ex hermana, hizo la maldad del siglo. Le descontó todos los sábados del año de una sola vez. Y ustedes saben que antes los estudiantes, todavía salimos en octubre y no volvíamos hasta enero. Y mayormente el aguinaldo siempre en diciembre lo ocupábamos, mi papá lo ocupaba para comprar útiles escolares y uniformes, porque ustedes saben que se entra en la segunda semana de enero. Todavía entran a estudiar los escolares allá en El Salvador. Y cuando mi papá fue, que él terminaba la última semana de noviembre, recibía el cheque de noviembre y diciembre, y enero lo venían a pagar hasta el 25 de enero, la señora se le acercó y le dijo, aquí está. Y cuando vio, le descontó todos los sábados del año. Y le descontó los 4 sábados de diciembre que eran de vacación. Y le dijo, si los desconté porque ellos sepan que no, si usted no hubiera estado acá, o usted hubiera estado, siempre usted no iba a trabajar en sábado. Teníamos que comer diciembre entero, enero entero. Veníamos, mi papá tenía una marimbita de niños, ¿ok? Porque éramos 10 en la casa, imagínense. Y ahí teníamos que matricularnos todos en enero. Cuando llegó, fue un viernes, bien me acuerdo. Llegamos, papá llegó, se sentó y sacó lo que le había ido a retirar al banco, se lo dio a mi mamá y le dijo, esto es lo que yo he recibido. Con esto tenemos que vivir. Nunca se me olvida la cifra. Si se acuerdan de los colones, ¿verdad? ¿Se acuerdan? 242 colones con 85 centavos
para comer todo diciembre, matricularnos, comer enero y hasta el 25 iba a recibir. Cuando le dio el dinero, el cheque, la jefa, que había sido exalventista, le dijo, quiero ver si es verdad que su Dios es grande. Mi papá le dijo, no se preocupe, nos vamos a ver en enero. Mi papá entraba otra vez el 10 de enero a trabajar. Nos vemos el 10 de enero. Mi papá tomó y se fue. Cuando llegó a la casa, era viernes, estábamos reunidos allí. Oramos. Pero lo que llamó fuertemente la atención entre todos, mi mamá angustiada, mi mamá hasta lloró. Y nosotros estábamos ahí. Hoy el sábado glorioso nos invita a descansar, tranquilos del reposo tras el largo trabajar. Lo cantábamos y todo viendo ahí. Cuando terminamos de cantar, recibimos el sábado, papá dice a mi mamá, saca de ahí el diezmo y la ofrenda. Y todos volteamos la cara, a la misma vez volteamos. ¿Cómo? Saca el diezmo y la ofrenda. Papá daba el 10% de diezmo y el 10% de ofrenda. Porque para él siempre creía que la ofrenda tenía que ser lo mismo que el diezmo o arriba, pero nunca menos. Porque la ofrenda representa ¿a quién? A Jesús, que se dio todo por nosotros. Así que le dijo el 10% de diezmo y 10% de ofrenda. Imagínense, 242.85, sáquele el 10% de diezmo y sáquele el 10% de ofrenda. Y mi mamá sacó el sobre, porque mi mamá siempre acostumbraba a traer, mi papá y mi mamá acostumbraban a traer el sobre acá. No lo venían a hacer al templo. Se llevaban los sobres y allá lo hizo. Y nosotros decimos, si le sacamos eso, va a quedar menos. Exacto. Va a quedar menos para nosotros, pero va a quedar todo en las manos de Dios. Y comenzamos diciembre. A las 2 semanas, allá por el 10, 11 de diciembre, estábamos un domingo. ¿Se acuerdan que antes salía el programa La Voz de la Esperanza en la KL? ¿Se acuerdan que lo escuchábamos? Salía la Voz de la Esperanza. Así que estábamos, mi papá siempre nos levantaba para hacer el culto domingo, era escuchar La Voz de la Esperanza. Ahí salía Braulio Pérez Marcio, Milton Pebrini García, y nos sentábamos alrededor a escuchar el programa de media hora. Y escuchamos la programa de Dios, ese programa, y ese día el programa era Confía en Dios, confía en Dios. De repente, como a las 9 de la mañana, sucedió algo. Y entonces era un señor. Y llega y dice, aquí vive Manuel Díaz. Entonces mi hermano le dijo, sí, llámelo por favor. Bueno, mi papá salió y se encontró con un amigo de infancia, se llamaba Lucas. Lucas, Manuel, ¿cómo estás? Y lo abrazó y todo el asunto. Vení y entraron ahí. Entonces cuando entraron, se sentamos en la sala. Y entonces, ¿y qué te ha traído? Manuel, yo llevo casi 20 años buscándote, pero yo no me quería morir sin esto. Ajá, ¿y qué pasó? Hace 17 años yo estaba pasando una emergencia económica, le dice. Y vos me prestaste 500 colones. Cuando todos estábamos allá y escuchamos, y tú me prestaste 500 colones, todos inmediatamente, oye, esta es la bendición de Dios. Y nos paramos de 500 colones. Pero no te preocupes, le dice, yo he venido a pagarte y te voy a pagar los intereses. Oigan, esas orejas se estiraron más y nosotros dejamos de estar haciendo lo que estábamos haciendo y nos fuimos a pegar ahí. Pegados, ¿qué era lo que le iba a hacer? Cuando mi papá dice, mira, yo no me acuerdo que yo te haya prestado 500 colones. Entonces viene, se cayeron las orejas. Entonces viene de repente don Lucas y le dice, vos me prestaste 500 colones. Y yo siempre he tenido un alto concepto tuyo como buen cristiano. Y yo vengo a devolvértelos. Las orejas se volvieron a parar nuevamente y feliz. Y de repente viene papá y dice, pero yo no te los puedo recibir porque yo no te presté nada.
Y nosotros decíamos, pero ¿qué importa? Agarrarlos. Y nosotros ahí en las puertas de ahí de la casa, pues ustedes saben que siempre la sala está en medio y hay puertas así de los cuartos. Y nosotros ahí en las puertas en los cuartos no había puertas, sino que eran unas cortinas que siempre la gente acostumbraba a poner. Y le decía, yo te he venido buscando. Fui a San Miguel a buscarte. Luego pasé por San Vicente. Me dijeron que ya no estabas trabajando allá, que te viniste acá. Fui a preguntar allá ahorita. Y le dice, me salió, creo que fue tu jefa. Y cuando le pregunté por vos, puso una cara como que se hubiese tomado una naranja agria. Y de verdad, sí. Y me dijo que a saber si te iba a encontrar. Y entonces yo vine y yo te traigo en este sobre 1,000 colones. Ustedes saben que 1,000 colones antes eran 1,000 colones, era un platal. Y cuando de repente le digo, yo traigo el carro y yo traigo varias cosas ahí. Porque yo quiero poner la cara, porque quiero pagarte. Son 17 años. Yo he contado todo eso. Papá se quedó admirado y dijo, pero es que no te lo puedo aceptar. Y nosotros allá. Tanto lo convenció que le dijo, bueno, 2 cosas, ¿lo agarrás o se lo doy a los niños? Y nosotros, ¿a quién va a pedir? ¿A quién va a pedir? Y vean, inmediatamente lo agarró. Cuando fuimos al carro, vean, en el carro llevaba un saco lleno de naranjas, eran más de 100 naranjas. En otro saco llevaba plátanos, llevaba papas, llevaba todo. Y hasta mi hermano chiquito le dijo, esto es una bolsa negra, habían como 4 bolsas negras ahí, en una sola estaban metidas. Esto ábralo hasta el 24 de diciembre. ¿Por qué el 24 de diciembre? Cuando él se fue y la abrimos, oiga, nos había gastado más de 100 colones en cohetes. Y nos quedamos y nosotros dijimos, ¡cohetes! Y ustedes saben que antes se reventaba pólvora, ese montón de silbadores, aquellos pollitos que traían y todo asunto. Y nos quedamos. Oiga, cuando él se fue, papá nos reunió a todos. Yo pregunto, ¿eso fue casualidad o coincidencia? ¿Quién fue? Papá vino, nos reunió. Papá se le rodaron las lágrimas. ¿Quién iba a pensar que Lucas, un amigo de él, y saben qué es lo interesante? Hasta el día de hoy nunca volvimos a ver a Lucas. Papá nunca lo volvió a ver. Iban a seguir en comunicación. Claro, no había teléfono en ese momento todavía. En la casa pusieron teléfono hasta 1994, 4 años después, porque mi papá le fue a pedir en el 90, le dijeron pronto le va a llegar y le llegó en el 94. 4 años después llegó la línea de la casa. Hermanos, cuando mi papá llegó el 10 de diciembre al trabajo, la jefa lo estaba esperando. Y pensó que le iba a ver delgadito, pensó que iba a haber un espíritu andando. Y cuando llegó le dijo, ¿y por qué viene contento? Le dijo, porque usted me dijo que me iba a ir mal y no me fue mal. Y le dijo, a saber con quién tiene usted cuello. Ustedes saben qué es la palabra cuello, ¿verdad? Sí, le dijo, tengo cuello, pero con el de arriba, le dijo. Porque le puedo contar todo lo que Dios hizo por mí. Y la mujer de mala gana le dijo, no me cuente nada, gracias. Hermano, Dios suple todas nuestras necesidades. Cuando el momento es totalmente trágico, es cuando Dios va a obrar. No es cuando yo quiera. El doctor no define tu destino, lo define Dios. No tenés que comer. ¿Cómo vas a pagar la renta este mes? No sé. Lo que yo sí sé es que mi Dios es todopoderoso. Que cuando no tenemos nada es cuando más comemos. Y vean esa cena. Comimos todos los siguientes días. Vean, hermanos, Dios nos regaló tanta comida. Cuando pensamos que no teníamos nada, es cuando el Dios del cielo actuó. Por eso los momentos más difíciles que tú tienes, esos son los momentos donde Dios totalmente va a obrar. Y eso es apenas un ejemplo. Si yo les pregunto a todos ustedes, todos tienen una experiencia que contar, ¿sí o no? Como Dios, cuando no tuvimos nada. ¿Cuántos de todos ustedes se vinieron por tierra y están acá? ¿Acaso no los libró Dios? ¿No los cuidó Dios de toda esa travesía? Vos no pasaste acá porque el coyote te trajo, pasaste acá porque Dios te cuidó. Tercera lección y última de esta noche. Hermanos, ¿quién es Jesús? Vean, los discípulos dijeron, cuando Jesús calmó la tempestad, ¿qué dijeron? ¿Y quién es este? No lo conocían.
Hermanos, tenemos que tener una relación estrecha con Jesús. Vean la expresión de los discípulos. ¿Quién es este? Y ustedes saben que cuando uno le dicen este o esta, uno se enoja, ¿sí o no? ¿Cómo que este? ¿Cómo que esta? Es una mala expresión. Y vea cómo dijeron, ¿y quién es este que hasta los vientos y las nubes? Ah, hermanos, muchas veces solo conocemos al Señor. Nos pasa como Job. ¿Se acuerdan de Job? De oídas te había oído, pero ahora te conozco. ¿Quién es Jesús para ti? Hermanos, si tú llegas a conocer a Jesús bien y permites que Jesús entre a tu barca, yo te aseguro en el nombre de Jesús que Dios va a hacer grandes milagros en tu vida. Ese es el poder de mi Dios. Los discípulos quedaron impactados. Y aunque no sabían, porque no habían tenido esa estrecha comunión como la que llegaron a tener después, hermanos, Jesús está al control de todo. Vea bien, Jesús no perdió la calma antes de la tormenta. ¿Saben por qué? ¿Por qué no la perdió? Porque Él dijo, vamos al otro lado. Jesús no perdió la calma durante la tormenta. Él se durmió. Y Jesús no perdió la calma después de la tormenta, porque se paró y dijo, paz, paz, haya paz. Y se convirtió en una gran ¿qué? Bonanza. No perdamos la calma. No importa qué desesperación podamos tener. Quiero que vayamos a 3 versículos rápidamente y apúntenlos para que cuando usted sienta que su barca se está hundiendo, recuerde estos versículos. Vamos al primero. 2 están en Salmos. Salmos, capítulo 65, versículo 7. Recuerde ese versículo. Salmo 65, 7. Y vea lo que dice la palabra del Señor. Salmo 65, 7 dice, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de las olas y el alboroto de las naciones. ¿Quién lo sosiega? Dios. Él es el que sosiega. Por eso nosotros tenemos que ver, versículo 5, vea, con tremendas cosas nos responderás tú, tu justicia, oh Dios de nuestra salvación. Él es el que sosiega el mar. Vamos al siguiente versículo, Salmo 89, versículo 9. Vea lo que dice el Salmo 89, 9. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. ¿Quién es? Ese es nuestro Dios. No importa qué alto sea el problema, no te preocupes. Dios sosiega el mar. Y vamos al último versículo. Linda promesa para terminar esta noche. Salmo 56, 3. Vea qué lindo versículo. Salmo 56, 3. Y vea lo que dice la palabra de Dios. En el día que temo, ¿qué dice? Yo en ti confío. Ese día que tú sientas que es negro, que el mar sube y las olas grandes, hermanos, no temas, confía en Dios. Procúrate que Dios esté en tu barca. Y si Él está en tu barca, Él te va a llevar a puerto seguro. Durante estas noches hemos estado haciendo un llamado para todos, cada uno de todos nosotros. Pero esta noche yo quiero invitar a aquellas personas, a nuestros amigos que nos han estado acompañando durante esta noche. Esta noche Dios quiere invitarles a ustedes a que confíen en Él. Y la única manera para confiar en Él es que debemos obedecer su palabra. Pasemos al otro lado del lago. No importa la situación que has tenido, que has vivido, que estás pasando. Dios quiere pasarte al otro lado del lago. Dios quiere tomarte y decirte, hijo, déjame entrar en tu alma, en tu vida. Y déjame ir contigo y llevarte hasta el puerto seguro. Mis queridos amigos que están ahora, yo quiero hacer una invitación especial. Si Dios te ha tocado durante toda esta semana y en este tema especialmente, y en el de mañana que va a ser el cierre, que Dios te invita a tomar esa decisión, yo quiero invitarte que te pongas de pie. Que tú puedas decirle, Señor,
no importa la situación que estoy teniendo, yo quiero que tú entres a mi barca. Ayúdame a confiar en tu palabra, a obedecerla, y ayúdame a confiar que hay un Dios todopoderoso. Mis queridos amigos que están acá, Dios les está invitando. Que Dios me la bendiga, hermana. Mi querido hermano Carlos, que Dios le bendiga. Nuestro hermano Carlos ha tomado la decisión de entregar su vida a Jesús el día sábado. ¿Cuántos dan un fuerte amén por él? Hermano Carlos, es la mayor decisión que usted puede hacer. Confía en Dios. Jesús entra a su barca y lo va a llevar hasta el reino de los cielos. También hay 2 hermanos también que van a entregar su vida a Cristo. Y uno más también. Este sábado habrá fiesta en el reino de los cielos. Y más que fiesta, creo que va a haber carnaval, porque dice que hay fiesta por 1 y ahora van a haber 4. Habrá una gran bendición. Mis queridos amigos que están acá también, Dios los está invitando también a ustedes, que ustedes puedan decirle: Señor, ayúdame a confiar en ti, ayúdame a entregar mi vida. El tiempo está pasando. Mis queridos hermanos, Dios también quiere invitarlos a ustedes. Yo esta noche, yo quiero invitarlos a ustedes a que decirle: Jesús, entra a mi barca, ayúdame a obedecer tu palabra. Aun cuando no entienda la tempestad, ayúdame a confiar que tú estás conmigo. ¿Cuántos quieren decirle: Señor, guíame hasta el otro lado del lago? La diferencia del Titanic que se hundió y la barca de los apóstoles que no se hundió es que en esa barca iba Jesús. La diferencia del Titanic y el arca de Noé es que en el arca de Noé iba Jesús. Y eso demuestra que cuando una empresa, cuando un trabajo se hace y ahí está Dios, perdura para siempre. Amado Padre que estás en los cielos, bendito seas nuestro Dios, porque en medio de este mundo confiamos en un Dios todopoderoso. Tu palabra, ayúdanos a obedecerte, a confiar. Y aunque no sabemos qué viene por delante, porque está oscuro, lleno de tinieblas, los vientos, el agua, solo ayúdanos a mirar a Jesús. Permítenos tener una estrecha relación con Él y permítenos no solo verte como maestro, sino verte como nuestro único y suficiente Salvador. Bendice a mi hermano Carlos que va a entregar su vida el sábado. Tú has venido a buscarlo y lo vas a llevar al reino de los cielos. Bendice también los otros 3 hijos tuyos que van a entregar su alma. También aquí hay algunos que todavía están en el valle de la indecisión. Tócalos y hazles saber que si ellos te permiten entrar, los vas a llevar hasta el reino de los cielos. Señor, gracias por escucharnos y por respondernos. En el nombre sagrado de Jesús. Amén. Amén. Que Dios pueda bendecirles.